Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Esta semana estamos estudiando el tópico titulado La ley como educadora, y el texto base que hemos utilizado para este interesante estudio lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero Pastor Denis Mercedes, que una vez más nos acompaña en los comentarios de este estudio. Dios te bendiga, Pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es viernes 16 de octubre. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Finalizando la lección número 3. ¡Qué gran bendición! Quiero felicitar a los hermanos y hermanas que han estudiado completamente esta semana hasta hoy. Permítanme invitarles a comunicarnos con nuestro Creador como lo hacemos de costumbre. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar al último día de estudio de esta lección número 3. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar cada concepto aprendido y que tu gloria brille en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue todo el estudio de la semana. Esta semana hemos estado hablando acerca de la santa ley de Dios. Debemos considerar, amigos oyentes, que el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Y esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 27. Pastor Mercedes y amigos oyentes, cuando el texto habla aquí acerca de amar a Dios de todo corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, en el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Eso es correcto, Pastor Lizardo. Semejante al primer mandamiento es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amigos oyentes. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el espíritu al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio, a la vez que nos constituye en bendición para los demás, Pastor Lizardo y amigos oyentes, nos proporciona enormes bendiciones para nosotros. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Así es, Pastor. A propósito de eso que hemos estado hablando acerca de los dos grandes mandamientos, como se le conoce, amar a Dios y amar al prójimo, debemos resaltar algo. Muchas personas entienden que estos dos mandamientos sustituyen los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y usted le pregunta a muchos cristianos cuántos mandamientos hay, y le van a decir que hay 2 mandamientos nada más: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando Jesús hace referencia de amar a Dios y amar al prójimo, en ningún momento, amigos oyentes, está sustituyendo la ley de los 10 mandamientos. Al contrario, cuando Jesús hace esto, lo que está haciendo es una especie de resumen de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Por ejemplo, cuando usted analiza con detenimiento los 10 mandamientos, se da cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amor a Dios. Si usted obedece los primeros 4 mandamientos, usted está amando a Dios. Por ejemplo, ¿qué dice el primer mandamiento?
no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo habla de no hacernos imagen ni adorar esas imágenes, porque el único que merece la adoración es Dios. El tercer mandamiento habla acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento habla acerca de la observancia del sábado, que el Dios creador creó el mundo en 6 días y el séptimo día reposó de todo lo que había hecho. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. Ahora bien, los demás, los 6 mandamientos siguientes, tienen que ver con amor al prójimo. Por ejemplo, el mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque nuestros padres son también parte del prójimo. Otro mandamiento dice: no matarás. ¿A quién? Al prójimo. Otro mandamiento dice: no robarás. ¿A quién? Al prójimo. Otro mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni ninguna cosa de tu prójimo. Hay otro mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio a tu prójimo. ¿Te das cuenta, amigo oyente? Así se resume la santa ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amor a Dios y los otros 6 tienen que ver con amor al prójimo. Pero en ningún momento Jesús sustituye la santa ley de Dios de Éxodo 20 compuesta por 10 mandamientos. Esta ley, como lo vimos durante la semana, es eterna y es también inmutable. Y cuando la cumplimos, demostramos que amamos a Dios y que tenemos temor de Dios, tal y como vimos durante la semana. Y hablábamos que cuando la Biblia habla de temer a Dios, hace referencia de obedecerlo, de honrarlo, tal y como Él lo dice en su palabra. Así es, pastor, sí, muy interesante ese estudio, esa lección. También vimos en esta semana lo que se trataba acerca de un testigo en contra de nosotros. Ahí estudiamos a Deuteronomio 31, donde Dios ordenó a Moisés que escribiera un canto que Él mismo le enseñó, pastor. Y luego Moisés debía enseñarle el cántico a los israelitas para que, como indica el versículo 19 de ese mismo capítulo, le fuera por testigo a Dios en contra de los hijos de Israel por su desobediencia. Una lección tremenda esa que aprendimos esta semana. Así es, pastor. Durante la semana también estuvimos estudiando el tópico para que seas prosperado y aprendimos ese día que somos prosperados cuando obedecemos y cuando cumplimos la santa ley de Dios, pero también enfatizábamos de que en muchas ocasiones, aún obedeciendo a Dios, aún sirviéndole, aún siendo nosotros fieles cristianos, en ocasiones nos va mal, porque estamos envueltos en el conflicto cósmico, en la lucha entre el bien y el mal que se está librando en la actualidad. Pero enfatizábamos ese día que no importa si sufrimos aquí, cuando Cristo venga vamos a reinar con Él en el reino de los cielos. Poderoso ese estudio también, Pastor Lizardo, poderoso, tremendo. También aprendimos en esta semana acerca de el afán y las luchas de los que guardan la ley de Dios. Vimos allí que hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios, como se evidencia con las personas a quienes Dios prosperó. Vimos y recordamos, amigos oyentes, allí que vez tras vez el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían. También aprendimos que no es menos cierto que las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad, Pastor Lizardo. Así es, pastor. Otro tópico que estuvimos estudiando durante la semana lo fue Jesús nuestro ejemplo. Y aprendimos que Jesús guardó la santa ley de Dios y así como Él la guardó, Él espera que nosotros de igual forma lo hagamos. Por eso Él dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Poderoso, Pastor Lizardo, poderoso. Bueno, yo pienso que el Señor nos ha hablado durante esta semana. No sé qué piensan nuestros amigos oyentes, pero creo que el Señor nos habló durante el estudio de esta semana. Y quisiera yo decir ya en el cierre, Pastor Lizardo, que el primer paso para aplicar realmente la ley a la vida es leer y reflexionar en oración sobre ella. Y no estamos hablando solo de los 10 mandamientos. Estos siempre tendrán un lugar sagrado en los círculos cristianos y judíos. Y está bien que sea así.
Y permítame, Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, hacer algo notorio, que la ley que se define como la Torá o los primeros 5 libros de Moisés es a la que se referían los antiguos cuando hablaban de la ley. Una vez que nos damos cuenta de esto, la ley adquiere una definición que exige una aplicación. La historia del jardín del Edén, esa es la ley. Toda la historia de Abraham, esa es la ley. El cruce del Mar Rojo, esa es la ley. Y así con los demás. Por esa razón, la ley también se traduce adecuadamente como enseñanza o instrucción. Esa enseñanza es lo que ha hecho que el título de la lección de esta semana sea algo redundante, aunque muy necesario. La enseñanza como educadora, porque la ley, como ya hemos mencionado, también es enseñanza, instrucción. Y así es, todos desearíamos realmente permitir que esa enseñanza que Dios nos dio, esa ley, realmente nos enseñe algo para la gloria de su nombre. Amén, pastor. Al cierre del estudio de hoy, invitamos a cada amigo para que nos acompañe en esta oración final. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque durante toda la semana estuvimos aprendiendo acerca de la ley como educadora. Ayúdanos, oh Señor, a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. Bajo obediencia podamos servirte, podamos ser cristianos diferentes. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.